viernes estamos con Patti Foncilla, Entre Flores y Destino. ¿Cómo estás, Patti? Hola, buenos días. Buenos días, y como siempre también con Pamela, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Pamela? Hola. Bienvenida. Estuvo con nosotros también la semana pasada, así que hoy día se repite el plato porque nos quedaron un par de cositas ahí por comentar. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado el fin de semana? Bien, súper bien. Disfrutando ahí los últimos días con mi pequeña. Y además que preparándose para el fin de semana, ¿no? Sí, para la actividad. Sí, les vamos a contar acerca de eso más ratito, ¿no es cierto? Acerca de una actividad que hay jueves y viernes aquí en Ancud y viernes y sábado en Chacao. Sí, pues hay que aprovechar de que todavía nos quedan lindos días. Sí. Y para salir, para participar y nada, que aprovechar estas actividades que son únicas, porque la verdad es que no se dan todo el tiempo, entonces... No, y además que así motivar a las personas que están haciendo y que realmente ellas se motivan cuando las personas también se motivan de vuelta. Sí, porque uno puede participar haciendo, planificando eventos y cosas, pero si ve que la gente no pesca, como se dice, y no está muy motivada, la verdad es que las personas también se van desmotivando. Tiene que haber un retorno. Tú dices los organizadores, se van desmotivando. Claro, se van desmotivando. Entonces, claro, la idea es esa, que nosotros acá en la zona de la comuna de Ancud, todo lo que es Ancud y alrededores, estemos más pendientes de las actividades que hay y tratemos de asistir. Muchas son gratuitas. Sí. O sea, tampoco hay pretexto en ese sentido, ¿eh? Claro. Así que, bueno. Hay que aprovechar. Bueno, para terminar el tema que estábamos tocando la vez pasada, el miércoles pasado, estábamos en el tema de cómo ha sucedido esto del despertar femenino, pero en general en el despertar social. Y estábamos enfocándonos en lo que eran las creencias y cómo nos condicionan las creencias. ¿Ah? Sí, po. Entonces el poder de una creencia es un poco lo que la Pamela nos estaba dando, Sí. su punto de vista, como ella lo ve. Así que no sé, a ver si los auditores habrán hecho su tarea de pensar qué creencias están todavía afectando su manera de vivir, si es bueno, si es malo, porque claro, las creencias pueden ser para ambos lados. Claro, sí. Es importante reflexionar uno mismo porque de eso se trata, ¿no? De no seguir avanzando como sociedad sin darnos cuenta qué está pasando con nosotros mismos. Claro. Y dijimos también que nos diferenciaban de los animales, ¿no? Así es. Y que era esa capacidad de contar historias. Exactamente, que las historias son muy particulares de los humanos y que cuando se transforman en creencias, pues, tienen mucho más poder en nuestra vida. Estábamos hablando también del tema de la mujer, ¿no? De cómo la mujer ha ido cambiando su manera de vivir, cómo está siendo vista en la sociedad. Y vale la pena también recordar, hacer como mirar hacia atrás y ver cómo empezó todo esto. Uno de los grandes cambios en el despertar de la mujer sucedió hace aproximadamente 100 años. ¿Qué puede haber pasado hace 100 años en Europa? Que la verdad es que aunque está tan lejos nos afecta un montón aquí en Chile, porque Sí. nosotros tenemos muchos europeos que han llegado acá, que han influenciado nuestra manera de vivir en Sudamérica. ¿Qué pasó hace 100 años? A ver. La guerra. La guerra, se terminó la Primera Guerra Mundial. En esa guerra murieron millones y millones y millones de hombres. Entonces, como no habían hombres que hicieran los trabajos, pues Claro. tuvieron las mujeres que ser empleadas en esos trabajos que normalmente eran para hombres. Por ejemplo, Las fábricas, por ejemplo, Claro. ¿no es cierto? La manufacturación. Bueno, y además que para la guerra trabajaban ellas, ¿no? Hay que recordar que la Primera Guerra Mundial, así como lo dice Pamela, fue la más mortífera de la que conocemos en el mundo moderno. Claro. Y eso significó además que como la pérdida de muchas vidas jóvenes, las mujeres también tenían que fabricar elementos de guerra. Fueron a También. la fábrica Y y, ahí llevaban la familia. Y comenzaron por primera vez, esto lo aprendimos en Francia, ¿no? Las primeras vendedoras. Antes en los negocios solo eran hombres. Y ahí aparecieron las primeras mujeres vendiendo en las tiendas. claro, estas grandes tiendas, las tiendas de departamento, la primera Empezaron tienda ahí. de departamento nació
como en el 1880, si no me equivoco, fue diseñada por Gustavo Eiffel, el que construyó la Torre Eiffel. Bueno, y ahí los vendedores eran hombres, porque una mujer que saliera a trabajar era súper mal visto. Pero bueno, ahora no había hombres durante la Primera Guerra Mundial, pues tuvieron que contratar mujeres para ser vendedoras y nos quedamos pegadas. Ahora típico es que es una vendedora, ¿no? Sí. Hay hombres, pero es como que uno lo siente. Ya es raro, es como raro que en un local te tienda un hombre. Claro, sobre todo si es de ropa, uno, no sé. Pero bueno, siempre quedan algunas de estas ideas que traemos del pasado, como por ejemplo, no sé, que la mujer es histérica e impredecible. Y los hombres son más como ordenados. No sé si eso es tan cierto, eso depende de cada persona. No sé qué opinas tú, Soledad. O por ejemplo, que la mujer debe depender económicamente del hombre. Eso ya ha estado cambiando. Pero ¿cuántas mujeres se sienten mal de ganar más plata que el hombre? Ay, todavía tenemos una cosa. O un hombre, sobre todo, se siente mal que la mujer gane más. ¿Pero por qué no? ¿No? Hay tantas creencias que todavía permanecen en algunas mentalidades. Por ejemplo, una mujer que tiene muchas parejas ya es mal mirada, porque ha tenido muchas parejas, así como que una cualquiera, ¿no? Livianita de cascos. En cambio, si se trata de un hombre, lo van a alabar y le van a decir, este es un Don Juan, pero nadie lo va a ver como mal. Claro. Choro, ¿no? Ahora, hay algunas historias que ya no se cuentan, pero que existieron en el pasado y que afectaron a nuestros ancestros y que terminaron por formar la percepción que tenemos acerca de las mujeres. No sé cuánto tiempo nos queda para la primera pausa. ¿Un ratito? Todavía tenemos un pelín más. Porque hay una historia que a mí como guía en París me encanta contar, porque la verdad es que está presente visualmente en muchas de las iglesias, pero la gente no la ve. No, es que las iglesias tienen tanto detalle, las catedrales. Sí, hablar en algún momento. Que francamente hay que tener justamente una guía para que la muestre. Porque uno ve, pero no, o sea, uno mira, pero no ve, ve muchas cosas. Claro, exactamente. Y bueno, uno como guía tiene que ser súper curioso y fijarse en estos detalles para poder transmitir a sus clientes y a la gente que va viajando. Y hay una historia que la verdad me ha impresionado cuán poca gente ha escuchado de ella. Y es la historia de la primera mujer en el mundo. ¿Quién es la primera mujer? ¿Quién fue la primera mujer? Según nuestras creencias. Bueno, según creencias. Eva. Eva. Eso es lo que el 99% de la gente sabe, cree, por lo que hemos escuchado. Pero ¿saben ustedes que en la época medieval existía la historia de otra mujer que fue antes que Eva? La primera mujer se llamaba Lilith. Esto está en escrituras que ya han dejado de figurar. Génesis, puede ser o no, de la Biblia. Es que ya no está. No, porque la sacaron. Ha salido, pero existía en las creencias en la época medieval y está en algunas catedrales francesas, en Notre Dame, que se acaba de quemar el año pasado. Está ahí a la salida, en una puerta muy importante, está Lilith. ¿Quién era Lilith? Bueno, según esta historia, se dice que Dios creó al hombre y a la mujer en su imagen. ¿Sí o no? Dice ahí en el Génesis. Sí, iguales, ¿no? Y bueno, esto era entonces Adán y Lilith. Y ellos vivían ahí en el paraíso, teniéndolo todo, cuando resulta que, como todas las parejas, Adán y Lilith empezaron a tener sus problemillas. Y resulta que Lilith se enojó, dijo, no, yo no voy a aceptar estas cosas de Adán. Y como no tenía cómo defenderse de Adán, se le ocurrió llamar a Dios, a Jehová. Y cuando llama a Dios, pues con eso también enoja a Dios. Dios no quería que Lilith lo llamara, era algo prohibido, entonces se enoja con ella y la expulsa del paraíso, haciendo que Lilith se transforme en una especie de demonio femenino. Una serpiente. Claro, entonces ahí es donde entran diferentes teorías en que ella tenía metacuerpo de serpiente, etcétera, etcétera. Y para que este problema no afectara en el futuro a Adán, entonces le creó una nueva compañera, pero esta vez la creó de una costilla para que estuviera a su lado, fuera parte de él y se pudiera someter a él, entre comillas. Entonces, en la época medieval, la gente creía que esta Lilith estaba celosa, envidiosa de los hijos de Eva. Y por eso había tanta mortalidad infantil.
y se la achacaban a ella. En el fondo, ella tenía la culpa y todos se querían proteger de Lilith. También después se hablaba de que Lilith se casó con Samael, que era un ángel también caído. Bueno, y hay muchas escrituras que ya... digamos que es una mujer cuestionada en la historia. Absolutamente, pero ¿por qué se la cuestionaba? Porque ella se rebeló a Adán, porque ella no quiso hacerle caso y someterse a lo que Adán quería. Por lo tanto, ser como Lilith era malo, era un demonio, ¿no? Entonces, bueno, en la Catedral de Notre Dame se puede ver claramente una imagen donde aparece Adán y Eva al lado del árbol, y Eva se está comiendo la manzana, pero es Lilith que aparece enroscada alrededor del árbol. Aparece claramente la mitad de un cuerpo de una serpiente, pero la parte superior femenino mirando hacia Eva, pero como con su cuerpo, sus partes curvilíneas mirando hacia Adán. Entonces es bastante clara la imagen ahí en Notre Dame, pero obviamente es muy difícil. Y esas partes está tallado ahí justamente. Está ahí, tallado, pero está claramente... Sí. Con los años se fue sacando de los evangelios, obviamente, entonces quedó Adán y Eva. Eva sometida a Adán, de una costilla, ¿no? Bueno, hay que también comentar con la gente que todos estos son relatos que son súper interesantes de conocer, porque hay ahí mucha también mitología, también como los pueblos explicaban su historia. Estamos hablando de mucho antes, y recordar también que la construcción del evangelio se hace posterior a todo eso, y entonces se eligen también algunos que sean un poco, como se dice, más acordes, digamos, ¿no?, a la nueva religión naciente, que en este caso es la religión católica, pero que en ningún caso contraviene, yo creo, el saber popular, ¿no?, de los primeros pueblos, de los primeros, porque estamos hablando de historias que nacieron seguramente allí en Mesopotamia, hoy día en la actual Irak, si no me equivoco. Y bueno, y de ahí también se recogen muchos elementos históricos y de leyendas propias de ellos. Exactamente. Se mezclan todas estas historias y crean, entonces, crean creencias. Tengo más historias, pero no sé cómo estamos de tiempo. Vamos a una pausa y seguimos de vuelta aquí entre Flores y Destino. Seguimos conversando de estos temas que son tan interesantes, Pamela y Lilith. No olviden ese nombre, búsquenlo, porque hay muchas cosas que investigar, entretenidas, seamos curiosos. Otro tema interesante es el de las brujas. De las creencias. Sí, en cuanto a las creencias, claramente. ¿Quién no ha escuchado de la bruja malvada? Todos estos cuentos, la bruja con la verruga en la nariz y súper fea y que come guaguas y no sé qué más. Y es una caricatura. Claro, una caricatura, pero esa caricatura antiguamente afectaba un montón más. Hoy en día uno puede asustarse un poco, esa persona es bruja, ya, queda ahí, pero antiguamente quemaban a las mujeres. O sea, no olvidemos que esa creencia mató cientos y cientos de mujeres en Europa. Y seguramente en la época de la Inquisición, que también nos tocó aquí en el norte de Latinoamérica. Bueno, el tema de las brujas, fíjense que es bien interesante. ¿Por qué se da? Resulta que, dadas las historias aún más antiguas de Lilith y de lo impredecible que podría ser una mujer y malvada, la mujer no era libre, la mujer tenía que pertenecerle a alguien. Cuando una mujer nace, le pertenece a su padre. En esa época, entonces, las niñitas tenían que hacerle caso al papá pobre que no lo vayan a hacer, ¿no? Entonces, una niña crece y cuando ya llega a una cierta edad, está lista para casarse. Y al casarse, ¿qué hace el papá? La lleva y se la pasa a otro hombre. Entonces, cuando se la pasa a otro hombre, en realidad le está dando su mano, le está dando el permiso, y esta mujer ya no le pertenece al padre, sino que al marido. Toda la vida, entonces, tiene que hacerle caso al marido, ¿no? Y así pasa el tiempo, pero como nosotras las mujeres tendemos a vivir más tiempo que el hombre, ¿qué pasa cuando el marido se muere? Ya la mujer queda viuda, ya normalmente ya está más vieja, ya está más arrugadita, a lo mejor le salió una verruga, unos lunares. ¿Y qué pasa? Ya no tiene dueño, y es una mujer libre, que no tiene padre ni marido, es libre y tiene un montón de conocimientos, porque obviamente, claro, ha aprendido, por ejemplo, a ayudar a otras mujeres a dar luz, sabe sanar.
sabe trucos de la naturaleza para ayudar a su entorno, a su comunidad. Y claro, puede hacer cosas que sean misteriosas, porque claro, ella tiene mucho más experiencia, pero y más conocimiento. Pero este miedo de que esta mujer es libre y nadie la está controlando, entonces se transformó en este concepto de bruja, ¿no? Tengámosle miedo a la bruja. Bueno, felizmente en el siglo XXI ya nadie muere, nadie es asesinada por ser bruja, pero son historias que nuestros ancestros vivieron y que temían. A lo mejor a nosotros se nos hace un poco ridículo decir, ay, tenerle miedo a una bruja. Pero no, en realidad no, o sea, en Chiloé también, en general, los brujos, ¿no? Sí. Todavía queda esa tendencia a temerle a lo desconocido. Que en el fondo tiene que ver con el grado de conocimiento que había, porque ellas, las mujeres que murieron en Europa o en esta casa de brujas, que uno ha visto un par de películas por aquí y todo, tiene que ver con eso, que eran mujeres que tenían mucha sabiduría, que la ocupaban, como tú le dices, en su entorno y en sus comunidades, y eso era mal visto. Exactamente. Sí, hay muchos tipos de creencias, ¿no es cierto?, que a veces vienen de muy atrás, como recién dijiste tú, de años atrás, pero que nos dirigen la vida inconscientemente. Que son tampoco las creencias que todavía manejamos, ¿no? Claro. Disfrazadas con otros nombres, pero en el fondo el concepto es el mismo. Y sobre todo cuando provienen de personas que nosotros consideramos autoridades morales, ¿no es cierto?, personas que tienen más conocimiento, entonces tenemos propensión de creer o seguir lo que dice la mayoría también, dejando a un lado nuestra propia opinión por miedo al rechazo. Claro. De repente uno puede decir, oye, yo no pienso que las cosas sean así, pero todos lo creen, entonces bueno, ya también lo voy a creer. Entonces, uno se deja llevar por la masa. Hoy día que hay un despertar, deberíamos revisar esa parte de las creencias, ¿no es cierto? Es un momento especial. Y sobre todo los niños que estemos criando, ojalá que ellos son excelentes científicos, ¿eh? Claro. Porque se preguntan, exploran, investigan por el hecho de ser niños. De ser claro, están nuevecitos. Están en eso. Entonces no tienen creencias, los niños vienen puros. Claro, puros en ese sentido, y nosotros tendemos a imponerles nuestras creencias. Así que ojalá tener cuidado con los niños, dejarlos que exploren, tratar de responderles sus preguntas lo mejor posible y sobre todo nunca tener miedo de decir yo no sé. Porque es que la verdad es que sabemos tan poco. Entonces el aceptar de que nosotros no sabemos es también súper humilde y súper realista, y eso permite entonces que todos se sientan seguros de poder decir yo no sé. Eso es una respuesta súper válida, súper válida. Y así esto también nos permite de seguir curioseando y seguir averiguando cosas, porque si decimos sí, eso es así o asá, pero no estamos seguros. Claro, y además que uno puede tener la respuesta de todo. Claramente hay cosas que uno no maneja, y también no es malo decir no sé, ¿no? Exactamente. Reconocerlo en esa misma línea. Bueno, interesantísimo todos los temas que nos trae Pamela. Nos vamos a ir también a algo más local. Bueno, si ustedes quieren también seguir escuchando a Pamela y conocerla, cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia de mañana. Vas a tener una charla. Cuéntanos un poco acerca de eso, Pamela. Sí, pues resulta que he estado felizmente sorprendida de ser invitada a una charla en un espacio cowork mañana a las 7. Sí, mañana jueves a las 7. No soy la única, van a haber creo que otros 8 expositores que vamos a hablar de emprendimiento, de cómo hemos vivido nuestra experiencia laboral, de crear nuestro propio trabajo, nuestra propia actividad, las fortalezas, las dificultades, cómo salir adelante, ideas, y bueno, compartir una inspiración, tratar de crear valentía entre uno y otro empresario, darnos cuenta que no estamos solos en el emprendimiento, que tenemos mucho que aprender de unos y otros, y que en realidad más que ser competencia los empresarios somos en realidad aliados, porque estamos todos luchando por lo mismo, no solamente crecer económicamente, sino que hacer nuestra comunidad crecer y desarrollar cosas novedosas, entretenidas, que hagan de esta vida algo mucho más entretenido y valioso. Así sí, es muy bonito esta organización que se creó acá en Ancud, que da la posibilidad de aprender yendo a estas charlas. Son gratuitas y cualquiera puede
ir a escuchar. Creo que hay que inscribirse, ¿no? Son motivacionales. Hay una página, ¿sí? Una página en Facebook. Por ahí hay unos folletos que andan circulando, unos flyers. Full Talent Cowork. Claro, sí, está ahí en el edificio Estrella del Mar, en el segundo piso. Y la idea es esa, perderle el miedo a emprender, unirse en ideas, como dice Pamela, no tenerle miedo a la competencia, sino tirar todos juntos para arriba, en lo que se trata de emprendimiento. Y siempre aprendemos, porque a lo mejor alguien dice yo no tengo un negocio, pero sí está haciendo algo en su vida que le puede servir. Que le permite y que va a servir en definitiva porque es una inspiración. Y si le preguntamos brevemente a Pamela, antes que se nos acabe el tiempo, un poco así como tu experiencia de trabajo fuera de Chile, en un país que no es el tuyo, y que obviamente ya tienes un emprendimiento puesto. ¿Cuál es así como... Rápidamente, pues ha sido una experiencia bastante difícil, pero al mismo tiempo súper apasionante, porque emprender en un país donde no hablan tu idioma, no están las mismas reglas, es otra cultura, es obviamente un desafío enorme, pero eso a mí personalmente me atrae muchísimo. He conocido gente genial, he aprendido cosas impresionantemente interesantes y nada, me dan ganas de vivir. Para mí es eso, el emprendimiento es sacarle provecho a mi vida, tener la mayor cantidad de experiencias posibles, vivir la mayor cantidad de experiencias, para nada, poder decir, si llego a vieja algún día, decir, lo hice esto, me caí, me levanté. En el fondo es vivir el juego de la vida de una forma... Apasionadamente. Eso es, yo trabajé en el área del turismo, pero bueno, siempre van a haber nuevos desafíos que no me cierro a trabajar en otros ámbitos. Sí, yo creo que eso es un espíritu empresarial, que la persona está abierta a caerse, a levantarse y a los cambios, que no se queda rígido en una cosa. Sí, porque Pamela es diseñadora, sin embargo trabaja en turismo. Sí, yo soy diseñadora de moda del Duoc. Y el día de mañana... Eso, sí, claro, y el día de mañana ella dice, bueno, capaz que me cambie otra cosa. O sea, siempre es como un espíritu abierto a los cambios. Al cambio. Eso es súper importante, especialmente en esta época. Bueno, estamos llegando al fin de este espacio. Y nos vamos a ir con la invitación La invitación mía de Chacao, la del 28 y 29, desde las 10 de la mañana, 9:30 de la mañana. Lleguen antes si quieren participar en la biodanza, en el tai chi, en el yoga, toda entrada gratuita, liberada y familiar. Niños, adultos, tercera edad y todos invitados. Entonces, con mucho gusto a esta actividad en el edificio público de Chacao. Genial. Entonces, bueno, vamos a dejar con esa invitación, agradecerles como siempre la presencia también, Pamela. Esperamos que nos veamos en otra oportunidad. Y nada, que te vaya también muy bien en esta charla y también que rico que nos hayas traído otros temas, ¿verdad? Con otras miradas aquí, siempre conversando acerca del tema de las creencias y de las cosas que nos dejan también, y los dejamos también para que busquen en libros, porque lo que conversamos acá no es invento de nosotras, no es de Pamela, sino que esto aparece también en la literatura y es súper interesante meterse en estos temas y tener otros puntos de vista. Exactamente, no le crean nada a nadie, aprendan por ustedes mismos, que ahora tenemos la ventaja de la tecnología que nos ayuda a investigar más allá. Es un saludo para todos, muchas gracias por este espacio y estaré escuchándolos desde Francia porque la radio también tiene la señal en internet y yo escucho a mi mamá cada vez que puedo, así que no hay excusa hoy en día. ¿Qué hora es en Francia en este minuto para que te saludemos también en otra oportunidad? Deberían ser 4 horas más, o sea, son las 3:30 de la tarde. Fácilmente. En este momento no hay mucha diferencia. Genial, nos quedamos entonces con eso, que te vaya muy bien, Pamela, y muchas gracias por estar acá. Gracias a ti, Soledad. Hasta el miércoles.